Un periodista preguntó, ¿no? ¿Cómo se llena ese bache fiscal, ¿no? Porque es mucha plata la que el Estado deja de percibir por esto. Y hoy Aranguren creo que ya nos dio, ¿no? La lógica de por dónde van a ir. Van a quitar el subsidio a las tarifas. Eso significa muchísima plata menos. Eso significa que esos son 110.000 millones de pesos. 110.000 millones de pesos que hoy van a los subsidios, o sea, es dinero que todos los argentinos dejan de pagar. Estos 110.000 millones, para que sepan, se dividen en el 65% va como subsidio a las industrias. El 35% va a los usuarios. Esta es la compensación que hacen ellos, ¿no? El usuario de su bolsillo vuelve a financiar al Estado. El usuario, el consumidor, porque esta baja de retenciones hace que suba la carne, que suba el pollo, que suba el aceite, que suban todos los alimentos de la canasta básica, que suba el pan, digo. Y esta transferencia también tiene una vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese bache se llena con todos los argentinos pagando más la luz, más el gas. ¿Y quiénes son los empresarios que se van a beneficiar con la eliminación de los subsidios? Hay un sector empresario que maneja el 20% de la producción y la distribución de energía total de la Argentina. Ese grupo empresario está compuesto por un empresario. Adivinen quién es. Cuervo Larroque, Estela de Carlotto o Caputo. Caputo, no digo. Déjame pensar, déjame que no piense. digo, piénsenlo bien, digo, seguimos transfiriendo plata del bolsillo de los argentinos a sectores empresarios concentrados. Siguen licuando el poder adquisitivo del salario. Empezaron con las declaraciones de campaña, ¿no? Que eso generó desabastecimiento, generó aumento por las dudas. Claro. Y hoy corroboramos con la eliminación de las retenciones, corroboramos esto con el menor ingreso para las provincias pobres, porque las provincias y los municipios también reciben fondos el fondo de la soja, ¿no? Ese 5% menos significa un 12% menos para las provincias argentinas que no tienen soja, ¿no? Es otro beneficio más para las provincias ricas, ¿no? La Corte ya las benefició con el 15% que no van a tener que aportar, y hoy se vuelve a perjudicar a todas las provincias pobres, sacándole
un 12% menos y a los municipios también. O sea, en general son las provincias beneficiadas las que votaron al macrismo. Si uno ve el mapa... Sí, son las provincias que la Corte Suprema les pagó el apoyo político con fallos económicos, ¿no? Tengo a Héctor Recalde en el teléfono. Si me escucha, diputado Recalde, buenas noches. Sí, Barragán, lo escucho. ¿Cómo le va? A ver. Yo lo escucho, Yo confiaba en... Yo a usted lo escucho, Barragán. Ah, pues perfecto. Yo ahora Funcionó también. una vez. Recalde, gracias por atendernos. Queríamos su reflexión sobre estos DNU que nombraron a 2 jueces de la Corte. El presidente Macri acaba de tomar esta decisión. Sí, creo que es un decreto simple, ni siquiera un DNU, porque no podría, por ley, nombrar jueces de la Corte. Hace una interpretación absolutamente sin sentido de un inciso, el 19 del artículo 91, que establece las facultades del Poder Ejecutivo, que en realidad se hace para nombrar a militares en comisión. Pero fíjese el contrasentido, para no hablar de tanta técnica jurídica, se llenaron la boca hablando de la independencia judicial, de la separación de poderes. ¿A usted le parece que un ministro de la Corte puede tener independencia si está en comisión? Solamente con eso. Pero quiero señalar también otras cosas que hacen al sentido jurídico y al sentido común. Si hubiera querido hacer las cosas como corresponden, citaba al Senado en sesiones extraordinarias, mandaba los pliegos, porque la Constitución Nacional, cuando establece 2/3 del Senado, es lo mismo que establece para nombrar que para dejar sin efecto el nombramiento de un juez. Una mayoría muy especial, los 2/3. Lo que pasa es que realmente quieren gobernar por decreto. Soslayando, yo invoco el espíritu republicano de incluso de aquellos aliados que tiene Cambiemos. ¿A usted le parece que, por ejemplo, la doctora Carrió, el radicalismo, que han levantado siempre los principios republicanos, pueden aprobar que por un decreto se nombre en comisión a 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Realmente uno está acostumbrado a ver cosas de abuso, de avance, pero esto pasó todos los límites. Pasó todos los límites de la República, pasó todos los límites incluso de la democracia. Por una cosa es la soberanía popular, que nosotros respetamos, marcamos que no íbamos a poner palos en la rueda, que íbamos a sostener la gobernabilidad, pero ¿esto es gobernabilidad? Violar la Constitución Nacional, ahí sí nos encuentra enfrente. Este es un límite. Este realmente es un límite para los republicanos. Ya no hablo del peronismo, del Frente para la Victoria, hablo para los que tienen espíritu republicano. Este límite no se puede pasar. Tiene que dar marcha atrás el presidente de la Nación, porque realmente ha hecho tabla rasa de los principios y los derechos constitucionales. Héctor, Cintia García lo saluda. Un periodista dio como primer antecedente a Mitre en yo creo que es en 1862, no en 1852, sino en 1862, cuando nombró la primera corte. Pero están apareciendo otros antecedentes. Tengamos en cuenta que estamos haciendo las primeras aproximaciones y reflexiones porque esto sucedió a la tarde. Hay otros 2 antecedentes que ponen el tema aún más grave porque son 2 antecedentes de la dictadura. En 1962 Guido nombró... Guido es el ejemplo, claro. A José Guido, como el Congreso estaba disuelto y el nombramiento era también en comisión. Y después en 1930 Julián Pera fue nombrado por Uriburu, ¿no? O sea, que después además tuvo el acuerdo del Senado, con lo cual el hombre juró 3 veces. O sea que el antecedente de Mitre yo no lo tengo confirmado, pero además sería bueno, ¿no?, tener en cuenta que fue Mitre. Pero además estamos hablando de antecedentes de la dictadura, ¿no? Los antecedentes son nombramientos durante la dictadura. Invocan a la dictadura, la verdad, qué flacos de argumentos que están, ¿no? Alcalde, ¿qué quiere decir que estén en comisión? Que están volátiles. Vencería su mandato, en principio, por lo que dice el inciso 19 de la Constitución Nacional, el 1 de marzo del año que viene. Pero fíjese qué sentido tiene. Cuando en enero hay un receso judicial, además, ¿qué quieren sacar? ¿Qué quieren? ¿Qué normas quieren declarar inconstitucional? ¿Qué favores necesita el gobierno que le hagan 2 ministros que están en comisión sin ninguna estabilidad? Recalde acá, Edgardo Moca le quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Héctor? Hola, Edgardo. Bien. ¿Qué puede hacer el Congreso en esta circunstancia tan seria institucionalmente? Bueno, en principio, el Congreso lo que puede hacer es reunirse. Estamos todavía... lo que pasa es que no hay extraordinarias, y es una encerrona, porque únicamente el Poder Ejecutivo puede convocar a extraordinarias.
pero no hace falta una norma expresa. Esto requiere la movilización popular, y en eso, la verdad que tiene que concurrir todo el pueblo para poner límites. Porque, ojo, hoy vinieron por mí, famoso, ¿no es cierto? Y yo no era negro, ¿no es cierto? Acá todo el mundo se tiene que juntar. Héctor, las decisiones que tomen estos jueces, ¿no? Supongamos, son nombrados en comisión y fallos a la Corte Suprema llegan de a cientos por semana. Van a ser nulos de nulidad absoluta, Cintia. Van a ser nulos. Si yo tengo un caso que perjudica a un trabajador, resuelto y firmado por estos dos jueces en comisión, yo planteo la nulidad y me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y agoto todas las instancias posibles. Pero no tenemos que llegar a eso. La Pero ya están nombrados. Popular, la expresión de todo el pueblo, que hay que poner límites. Pero están nombrados los jueces. Sí, por supuesto. Por y eso van a fallar. La respuesta... Y van a fallar. Sí, eso es cierto, van a fallar. Diputado Recalde, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, nada, esto se pone, cuanto más uno lo va indagando. Digo, una solución tendría que ser ir a la justicia para que resuelva, ¿no? Es medio... recurrir a la justicia para que resuelva esto, ¿no? Pero estamos ante la última instancia. O sea, en la Argentina, la última palabra lo tiene la Corte Suprema, el control constitucional es difuso, la última palabra la tiene la Corte Suprema y están nombrando la última instancia inapelable. Está diciendo Recalde que hay que recurrir a los organismos internacionales frente a esta situación. Hay otra cosa que dice Héctor que me parece muy importante, que es que hay que movilizarse e interpelar a los socios de Cambiemos, porque esto la única solución para salvar una continuidad institucional es que se retire este decreto. Ya hay constitucionalistas como Gil Domínguez, que es un defensor del Grupo Clarín, y ante la audiencia de la Corte, que se está pronunciando en contra. Así que es elitista e inconstitucional. A tu pregunta, perdón, a la pregunta de Edgardo, a tu pregunta, ¿qué puede hacer el Congreso? Está diciendo... Estaba buscando el límite donde podía ocurrir, y Recalde te expresa con toda sinceridad que estamos en una encerrona, solo el pueblo. ¿Ustedes se dan cuenta que es impresionante que lo que yo dije al principio se completa con esta conversación? Hay una... Sí, porque alguna vez lo comentamos acá, pero ustedes recordarán que en los 90 siempre fueron marcados por supuestos actos de corrupción, ¿sí? Es decir, por lo que el liberalismo o el neoliberalismo hacía por izquierda, en el sentido de aquello oscuro, por fuera de la ley. Pero lo que mencionábamos acá era que justamente lo que había marcado esa década era todo lo contrario, era todo el diseño institucional, jurídico, que había generado el neoliberalismo, con una constitución encima, en el medio, de manera tal que los avances que se intentaron en esta década muchas veces chocaron contra ese diseño. Acá la lógica es la misma. Ya conocimos también la corte adicta del menemismo, ¿no? Entonces me parece que se avanza en esa línea, especialmente porque hay algunas leyes que todavía están tan vigentes, pero que a su vez, pienso obviamente en la ley de medios en principio, ¿no? Pero hay una serie de leyes que son ahí por lo menos controvertidas, y me parece que el armado está pensándose ya desde la primera semana de administración en esa línea.